en Europa, en Colombia y en los 6 países que tenemos hoy, porque cualquier persona puede hacernos una llamada. Si uno no sabe en qué momento, puede ingresar una llamada. Si hay un celular, puede ser. Sí. Es que aquí dije que nos podían llamar de cualquier país de los 7 y sonó un celular, entonces el pastor dice que puede ser una llamada de Holanda, de España, Israel, nos pueden llamar de Alemania, de Honduras, de gracias a Dios, que es donde todo el mundo quiere asistir. ¿Listo? Perfecto, entonces vamos a reflexionar sobre nuestra paracha de hoy. Entonces no sé, Eli, eh, Mark, la señorita Lorena Alejandra, el joven Jacopo, que lo veo ahí muy preparado. ¿Sí? Bueno, escuchamos. El Chema va en un momento, mi querido Jacopo. Listos. Entonces, no sé si tenemos alguna reflexión. Bueno, entonces vamos a iniciar, pues acá desde Colombia, en dos cosas que nos parecieron con Mari interesantes para esta definición de esta paracha de hoy. La primera es que yo tenía y teníamos con Mari desde hace mucho tiempo una pregunta sobre Israel, o sea, ¿cómo definen los hebreos a Israel? Porque digamos que uno va evolucionando en este concepto y el primer concepto que uno tenía de Israel era pues un espacio territorial, ¿no? Un país. Pero ellos tienen un concepto muy valioso que lo construyen a partir de Shemot, porque dicen que pues Israel entró a Egipto, ¿cierto? O sea, está Jacob, pero también está Israel. Entonces, miren este discernimiento frente a Israel. ¿Cómo podemos definir a Israel? Entonces ellos dicen que Israel se define como un nivel de conciencia. ¿Sí? Pero ¿qué sería? Hola, Amparito, buenos días. ¿Qué sería un nivel de conciencia? O sea, ¿qué podríamos entender por un nivel de conciencia? Porque en últimas, pues hemos hablado de conciencia y hemos hablado de la manera en que cada vez podemos discernir cosas que antes no observábamos o veíamos. Entonces ellos dicen esto, dicen que cuando Jacob vence al ángel de Saúl, ¿cierto? Es cuando el padre le cambia el nombre de Jacob a Israel. Entonces, ¿qué significa pelear con un Malak? ¿Cierto? Es la pregunta que uno podría hacerse. Y entonces, miren esta definición tan preciosa que podemos hoy construir todos. Vencer un Malak, o para vencer a un Malak mejor, hay que salir de la dimensión de Malhut, de la tierra, y entrar en dimensiones espirituales, o sea, pasar de Malhut a Keter. Dicen ellos porque el Malak no es un ser pues que tiene una dimensión física, sino una dimensión espiritual. Entonces, ellos dicen que hay dos palabras que son Jacob y que son Israel, ¿cierto? Jacob viene del vocablo o su raíz es Ekef, que significa talón. E Israel, ellos lo pueden trabajar como mi cabeza. Y entonces ellos dicen que Israel representa a un hombre que ha pasado del talón, o sea, del mundo natural, a la cabeza, que es el mundo espiritual. Entonces ellos dicen algo muy lindo, dicen, no todos los nacidos en Israel, en el país, en su espacio físico, son israelitas, porque no han logrado hacer este paso. Y hay muchos como nosotros que hemos logrado hacer o lo estamos trabajando para lograr este salto, que estaríamos contados dentro de los hijos de Israel como los que entraron a Misraín. Entonces ellos dicen que Israel significa pasar de lo más bajo a lo más alto. Aquel que ha dado un salto en la conciencia, que es capaz de penetrar en dimensiones donde los 5 sentidos no pueden comprender.
Miren esto tan interesante, dice, el salto en la conciencia para penetrar en mundos espirituales. Entonces, el pueblo de Israel es el hijo querido del Eterno y la esclavitud de Egipto es ser esclavo de mis 5 sentidos. Entonces, Shemot no es solamente una historia de un grupo de personas que entró a Egipto, sino es una lección para nosotros hoy, porque Egipto representa nuestro mundo físico. Eso significaría que Israel es un nivel de conciencia espiritual. Egipto también es otro nivel de conciencia, solo Ajá. que está pues a otro a Estrecho. estrecho. Exacto, por eso ponemos que pasar de la estrechez a la amplitud. A la amplitud. Y recuerdan cuando definimos que el concepto hebreo, la palabra hebreo, hibrid, cuando hablamos de Abraham, es el que pasa, ¿cierto? El que salta, el que cruza, ¿cierto? El que entra a otra dimensión. Entonces fíjense cómo ya vamos definiendo cosas para nosotros, porque a veces nosotros tenemos muchas complejidades con los conceptos. Es hebreo, es israelí, pero Israel, ya por ejemplo en este discernimiento de Shemot, es el varón que, bueno, es la persona más bien, que da este salto, que pasa de un mundo natural al mundo espiritual. Y habíamos nosotros pensado en todo este tiempo, por ejemplo, que la casa se ha mantenido desde una dimensión profética siempre. Siempre la palabra profética nos ha guiado. Y lo que ha hecho el Padre es permitirnos avanzar hacia esa dimensión, caminar hacia ese nivel de conciencia. Y para este tiempo, si ustedes observan esto que acabamos de compartir, es pasar de Malhut a Keter. Y el 2026, que representa gemátricamente 10, pues 10 es Malhut. Pero si yo lo reduzco, en la gematría sería 1, y 1 es Keter. O sea que este año estamos preparados para pasar y hacer este salto del talón a la cabeza o de la estrechez, como lo plantea aquí Mari, que me parece mucho más acertado, desde esa conciencia de la estrechez hacia la conciencia de la amplitud, de la expansión, de reconocernos. ¿Y cómo pasamos de Malhud allá? A través de Yesod, a través de Tiferet y a través de Daat, que es lo que el Padre nos ha definido como comunidad, como una casa única, amorosa y especial. Entonces fíjense que este concepto que hoy estamos trabajando, o sea, no constituye, porque eso está hecho en el Padre, pero confirma que cuando el Padre nos llamó así como una comunidad única, amorosa y especial, no eran 3 palabras cualquiera y llamadas porque sí, y que no estaban en cualquier lugar del árbol de la vida, sino que eran esas 3 sefirá que nos van a permitir hacer esta expansión. Y bajándolo un poco más, ustedes recuerdan que esta energía, esta unción la tiene el pastor Juvenal, que pasa de Keter hasta Malhut. Leyendo, bueno, y eso será un tema para después discutirlo, o más bien comentarlo, los rabinos dicen que en una gota de semen están los 42 nombres del Eterno, que representan esta conexión también desde Keter hasta Malhut. Y ellos dicen que cuando uno como varón desperdicia el semen, pues está desperdiciando la vida misma que el Padre nos entregó para hacer esa conexión. Por eso, y como un segundo elemento, estos 6 días, estos 6 capítulos de Shemot representan para los hebreos un ayuno que se llama Shobabim, y son 6 semanas para hacer Teshuvá, pero específicamente estas 6 semanas se puede hacer Teshuvá contra el pecado sexual, que luego hablaremos y ampliaremos como este concepto con el concepto anterior que habíamos hablado. Porque dicen los rabinos que cuando el pueblo entró a Egipto, pues el Padre entró con ellos con toda la dimensión espiritual superior, pero que lo que no estaba permitido para ellos era, por ejemplo, allegarse a una mujer que tenía periodo menstrual. Básicamente eran acciones del orden sexual, porque son las que
coartan o cortan la presencia del Padre sobre uno. Entonces, fíjate para nosotros como varones la importancia de la santidad, porque pues eso es un elemento de Yesod. ¿Listo? Eso queríamos compartir ahora. Y ellos dicen que hay una estrategia para este ayuno, y es leer los libros de Salmos, que en la sinagoga se reúnen durante un día y los leen todos en un mismo día, pero que uno puede hacer un ejercicio de ir leyendo Salmos durante estas 6 semanas con un propósito pues puntual frente a lo que el Padre nos dé. Entonces, bueno, este es como el primer elemento, porque dice estos son los nombres de los hijos de Jacob que entraron con él y pues era Israel. Listo. Entonces, no sé, continuamos, Negris o Pastor o Elish. Adelante, Elish Sheba. Daguito, yo tengo una pregunta Señora, con respecto a Enoc. Pues es que Enoc no está en la Torá y no está en el Nuevo Testamento y pues no está, los hermanos judíos no hablan de él, pero Enoc llegó a tener una dimensión de este tipo con el Padre, que fue mucho antes de Abraham. Entonces, yo me pregunto si con Abraham el Señor, digamos que era la misma dimensión, Enoc y el Padre, el Señor le transmitió eso a Abraham. Es que tengo esa duda, no sé si el Señor desde antes de Abraham ya estaba trabajando en su pueblo para tener esta dimensión de pasar de lo natural a lo espiritual. yo sí Esa creo, es un Elisa, poquito. porque es que Enoch sí lo cita la Torá. Enoch lo cita la Torá y dice que fue transportado. Sí, en Génesis. Ya buscamos aquí la referencia. Digamos que Enoch es transportado y lo que yo pienso, Elisa, porque eso es solamente una inferencia con la pregunta que tú haces, es que desde ese momento el Padre ya lo que muestra es su dimensión de creación. O sea, cuando Él nos crea, mire, en Génesis 5 del 18 al 24 dice, Enoch, Enoc, Enoch es descrito como el séptimo patriarca después de Adán y se dice que caminó con Dios y que no murió porque Dios lo llevó, Sí, lo transportó. O lo sea, él no transportó. conoció muerte física, ¿cierto? Y pues en Hebreos 11 vuelven y los referencian a Enoch, ¿cierto? Como un ejemplo de fe y se cita su historia como una prueba de que, digamos, esta acción, que es la que estamos hablando hoy, que antes la entendíamos nosotros como una fe externa, entonces ahora pues la emuná es mucho más del interior de uno para hacer ese salto, ese paso. Pero frente a tu pregunta, yo sí creo que lo que el Padre mostró con Enoch en ese momento es que esa era la dimensión con la que Él nos creó, una dimensión para alcanzar ese paso desde lo natural hacia lo espiritual en esa dimensión de sobrenaturalidad. Que luego fíjate que hay una cosa muy linda que dicen los rabinos, y es que la primera vez que se cita en la Biblia algo es como el momento en que se revela para todo lo demás que va a suceder. O sea, así como Enoch logra esa dimensión, luego la logran Abraham, luego la logran los patriarcas, luego la logra Eliseo, Elías, ¿cierto? Y es eso, es una muestra de que hoy, por ejemplo, más allá de una historia Chemot, es una manera de vernos a nosotros mismos porque podemos hacer ese mismo salto. O sea, todos estamos diseñados para ello. Esa es como la gran enseñanza de esta paracha, por ejemplo, en este primer concepto de Israel, y es que todos estamos diseñados para hacerlo, independientemente de nuestra nacionalidad, del lugar donde hayamos nacido, de estas cosas, nosotros estamos diseñados en el Eterno para ello. Y eso sería, por eso cuando el Padre nos habla de expansión, pues ahora lo entendemos como con mayor profundidad, y es que la expansión sí es ir a los lugares como consecuencia de, pero lo primero es la expansión en mí. Si yo logro hacer esto, pues yo logro alcanzar esa dimensión, y si alcanzo esa dimensión, pues sé exactamente quién soy en mi Padre. Lo que yo no he entendido, Daguito, es por qué los libros de Enoch, Enoch es citado en la Torá, pero por qué los libros de Enoch no hacen parte de la Torá. Es que digamos que hay varios libros, recuerdas que hablábamos, por ejemplo, de los macabeos,
Macabeos tampoco son libros que están dentro de la Torá, porque digamos que eso fue otro momento, y es cuando se reúnen las personas que deciden qué libros, sí, la Septuaginta, que determinan qué libros entraban y quiénes no, pero eso fue un tema, digamos, mucho más de la dimensión de los seres humanos que realmente pero lo que uno sí ve a través de hacer este ejercicio con la Torá es que necesitamos ir más allá, necesitamos hacer un trabajo del Pardés al nivel, ojalá Remes o Sot, y lograr eso, porque por ejemplo en internet uno encuentra siempre un texto de Enoch, por ejemplo, y yo siempre lo veía como algo que pues no estaba dentro de los libros de la Torá, pero ahora viendo Macabeos, por ejemplo viendo la historia de Judith, ¿cierto? Fíjate que esos libros que no los incluye ese momento de la Septuaginta están, por ejemplo, en la Biblia católica. Ahí se encuentran los apócrifos que le llaman, que están Macabeos, está Judith, está Tobías, están personas que uno dice, pero ¿eso qué tenía que ver? Pero cuando uno vuelve a la historia de Israel, como este salto, ve que eso fue lo que hizo exactamente Judas Macabeo. Él pudo dar ese salto de pasar de ver una dimensión de una realidad natural, de que eran inferiores totalmente al ejército griego, ¿cierto? Y poder dar ese salto espiritual y lograr entender que ellos podían vencer igual que cuando Josué venció, siendo un ejército mucho más pequeño que el ejército que tenían los pueblos con los que los oprimían. Entonces mira, acá dice, en resumen, los libros de Enoch no forman parte de la Torá debido a su autoría desconocida, contenido no tradicional y falta de inclusión en el canon hebreo. Sin embargo, siguen siendo textos valiosos para entender la historia y la revelación judío y también cristiana frente a lo que el Padre ha propuesto. Entonces, fíjate que así como nosotros antes no mirábamos la Misná ni el Zohar, porque uno decía que no eran libros, que no era sino la Torá, la tradición oral también enseña muchísimas cosas, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, nosotros nunca lo teníamos incluido en Occidente porque para nosotros simplemente era lo que dijese, no era inspirado por Dios, decía uno, ¿cierto? Entonces hay una serie de conceptos en la estructura mental de cada uno de nosotros que son muy fuertes porque han venido por tradición o por la manera en que nosotros lo hemos visto. Apóstol, yo Sí, puedo sí, comentar adelante, Pablo la Arturo. situación. Eli, pues para responderte las dos preguntas. La primera, yo no creo que hayan metido el libro de Enoch como a la Biblia. Primero, porque es largo. No es solo un libro, sino que son 4 y cada uno trata una cosa distinta y es, o sea, de verdad es un libro en sí mismo. O sea, es como, si la Torah son 5, pues Enoch es otro que son 4. ¿Qué pasa? Que también Enoch tiene una estructura rara y es que también tiene una parte de la creación y el último libro también habla del final de los tiempos. Entonces, pues técnicamente sería raro meter otro libro que te hable del inicio y luego te cuente otra vez el final y más, o sea, yo entiendo que sería muy complicado meterlo. Eso por un lado. Por el otro lado, que el apóstol mencione Macabeos y todo eso es Enoch, el libro como tal, apareció y ¿cómo se llama esto? El primer registro de escritura del libro de Enoch es por los macabeos, es durante el periodo helenístico, que es muy interesante porque como yo entiendo a Enoch y llevándolo a esta idea que hablamos de que lo que se habla en Berechit son metáforas, y como estamos hablando ahorita también, mucho de lo que hablamos de la propia Torah también son arquetipos. Abraham, yo siento que la diferencia entre Abraham y Enoch, aunque ambos tenían la capacidad de estar con el Padre, es que Enoch representa el conocimiento y el desarrollo del conocimiento que tiene cada uno de nosotros al estar conectado con el Padre. Porque de hecho la historia de Enoch es lo de los Nefilim y cómo el conocimiento que viene del Padre, el humano lo puede utilizar
para hacer otras cosas. Pero cuando ese conocimiento se charla con el Padre y cuando ese conocimiento viaja y trasciende espacios y trasciende a las personas, ese conocimiento entonces es un conocimiento que sí nos ayuda a llegar al Padre. Mientras tanto es un conocimiento que, para volver a la metáfora, pasa como con los griegos. Es un conocimiento que me sirve a mí para yo volverme Dios, para apartarme más del Padre y cimentar más mi egoísmo y cimentar más la idea de que no necesito al Padre porque yo ya soy Dios, que eso es una verdad a medias. Entonces, pues a mí se me hace interesante que también que traigas lo de Enoc, pues porque, como de pronto el pastor lo mencionará después, lo que para mí tiene de diferencia es que Abraham tenía el potencial y por su sefirá y por lo que él era, de crear un pueblo, de ser padre, de dar. Enoc no lo siento en esa función, como un poco como el diseño, como que el padre ve los diseños y cuando uno analiza que pues Abraham está en qué sefirá está y cómo se desarrolla la vida de Abraham, yo siento que no tenía esa capacidad primero, Abraham está casado. Y segundo, Abraham, yo lo siento de verdad como la historia de la creación de un pueblo. Enoc es más, cómo el conocimiento del Padre se ha expandido a través de la tierra. Esas son como las dos diferencias que yo veo y por eso yo pensaría que no llega allá. Y por último, siento que Enoc hace un salto que Abraham no hace y es Abraham entiende y lo que tiene Abraham que no leí en Enoc es con Abraham se crea el pacto de la circuncisión. Y para mí eso es importante porque representa cómo lo material se transforma, como en varias maneras, en ese momento de la circuncisión, lo material se transforma para representar un pacto con el Padre. Enoc no tiene eso. Yo siento que Enoc no tiene esa parte material, no tiene esa parte del cuerpo, de lo físico, sino que es muy de conocimiento, y por eso pues él termina como con el Padre y por eso no muere. En cambio, que Abraham muera, y es importante saber la muerte, saber qué significa la edad de la muerte, saber lo que significa la edad de la muerte de Sara, todo eso es importante porque Abraham, yo siento que logra reunir ambos, y Enoc no. Esa es como mi interpretación de ambas ideas para responderte. Bueno, yo quisiera comentar respecto a la pregunta de Elisita. De Enoc, bueno, es que yo realmente no conozco ningún texto de Enoc, no quiere decir que no existan. Lo que pasa es que textos como el de Enoc y otros, que creo que son muchos, que en su momento no se publicaron, no se dieron a conocer porque no los iban a comprender fácilmente las personas y decidieron ocultarlos. Muchos textos fueron escondidos, fueron ocultados porque su contenido era muy difícil de comprensión, de comprender y por eso prefirieron ocultarlos. Y no solamente digamos, en los primeros años, en los primeros siglos de la humanidad, como es el caso de Enoc, sino que aún posteriormente, si vamos al tiempo de Yeshua, por ejemplo, hay muchos textos que por las mismas razones de que no eran comprendidos, no eran fácilmente comprendidos y podían distorsionarse muchas cosas, los ancianos de su momento o las autoridades de su momento prefirieron ocultarlos, o quienes conocieron esos textos, esos escritos, prefirieron ocultarlos para conservarlos hacia el futuro, que pudieran ser interpretados de una manera diferente. Entonces muchos textos ya en la época de Yeshua, por ejemplo, textos como Tomás, por ejemplo, que son supremamente interesantes, textos como
el mismo Evangelio de María Magdalena, que tienen una información poderosísima, o sea, que narran más allá, digamos, en el caso del Evangelio de Tomás, no se refiere tanto a la vida cronológica de Yeshua, como sí recoge mucho de los dichos de Yeshua. Eso es básicamente lo que hace el Evangelio de Tomás. Mientras que en el Evangelio de, por ejemplo, María Magdalena, sí habla un poco más, al igual que los textos de Mateo, Marcos y Lucas, que entre los dichos de Yeshua hacen mucha referencia a la vida cronológica de Yeshua. Entonces, son textos que fueron ocultados a propósito porque no eran fácilmente de entenderlos o que podían ocasionar una gran, digamos, explosión espiritual en su momento, que no estaban dispuestos a correr esos riesgos. Entonces fueron ocultados y han ido apareciendo muy paulatinamente, como los escritos de Qumran y estos que han aparecido ya hace relativamente poco tiempo, el siglo pasado, hace 2-3 siglos. Entonces han sido textos que son todavía textos muy, muy cuestionados, que son textos que no son de fácil comprensión, de fácil lectura, además porque su escritura en arameo, que es la base de ese hebreo que ellos tenían, es muy difícil de traducir, y a nosotros nos llegarían unas traducciones supremamente distorsionadas, como hasta ahora tenemos mucha distorsión del hebreo a nuestro castellano, a nuestro español. Entonces yo pienso que muchas cosas de esas van a ir apareciendo poco a poco, y claro, en su momento, en el primer momento hubo una reunión de ancianos, que fue lo que se llamó en el pueblo hebreo, que es lo que se llamó la Septuaginta, que ellos fueron los que seleccionaron los libros que deberían entrar en el canon, que es lo que conocemos nosotros como el texto bíblico. Ellos fueron los que determinaron qué libros entraban en su momento y qué libros no entraban. Entonces quedaron muchísimos libros por fuera de este canon. Y posteriormente en el concilio, ya siglo III de nuestra era, en el concilio de Nicea, también hay un evento parecido a ese, en el cual se dijeron qué textos estaban dentro del canon, y especialmente incluyeron los del Nuevo Testamento, y qué textos quedaron por fuera. Eso ocurrió ya en el siglo III en Nicea. Pero todo eso para decir que todos estos textos que han ido apareciendo y que van a aparecer, no quiere decir que no sean de alguna manera también inspirados por Dios, pero que también fueron ocultados porque en su momento eran muy difíciles de comprender, así como las mismas interpretaciones que hoy conocemos, como la cábala, como esto que es de misticismo, que se necesita un estado de conciencia diferente, no digo más ni menos, sino diferente, para poderlos comprender. Entonces, eso en cuanto a la pregunta de esto. Y si me permites, volvemos a nuestra paracha. Ahora sí. Quería comenzar por lo siguiente. Ya Daguito hacía una introducción al tema de la paracha de hoy, pero y Daguito la presentó de abajo hacia arriba, y yo la presentaría más bien de arriba hacia abajo de la siguiente manera, Daguito. ¿Por qué? No olvidemos que el libro de Shemot, yo quiero que hagamos este ejercicio, no, digamos, hagamos el ejercicio mental de que no estamos cambiando de libro, sino que hay una continuidad entre el libro de Génesis con el libro de Shemot, porque aquí no hay un salto. Dese cuenta que venimos hablando de la vida de Jacob, de la muerte de Jacob y todo esto, que también tenemos que integrar eso que venimos conversando, y no estamos haciendo un corte de esto. Es lo primero que quiero que hagamos. Y luego comencemos con el primer versículo de este libro, que dice: estos son los nombres de los hijos de Israel. Mire, aquí aparece el término de Israel, que era lo que mi apóstol estaba definiendo, el término de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Mire, aquí aparece el nombre de Israel, pero también aparece el nombre de Jacob, y sabemos que es la misma persona, bueno, al menos en contexto, ¿no? Cada uno con su casa. Entonces, la primera pregunta que uno debería hacerse es: ¿qué es Israel? Lo que mi apóstol definía como una conciencia. Yo no diría tanto que es una conciencia como tal, porque sería mucho más amplio. Yo lo definiría como un estado de conciencia.
que ya ahí tiene un elemento diferente, ¿cierto? Un estado de conciencia que es muy despierta, que es un estado de conciencia muy particular y que tiene una característica de ese estado de conciencia que no podemos olvidar, que es un estado de conciencia que pelea con Dios. ¿Sí? Porque desde el momento en que el Eterno le da ese nombre a Israel, ¿esa consecuencia de qué? De una pelea. Entonces es un estado de conciencia que nace peleando con Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy presente. Pero además dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Entonces, si estamos diciendo que Israel es un estado de conciencia, ¿qué serían los hijos de Israel? ¿Cómo definiríamos a los hijos de Israel en este contexto que estamos hablando de que es una conciencia? Entonces, yo pensaría que hijos es todo lo que integra esa conciencia, ¿sí? ¿Y qué podríamos decir que integra esa conciencia? Bueno, son recipientes, son vasijas, son parsuf, son rostros, son brazos, son extensiones y todo lo que integra esa conciencia que tiene la característica de pelear con Dios, que integra y que serían, podríamos decir, son los hijos de Israel, ¿cierto? Y todo lo que conforma esa conciencia baja a Israel. Dese cuenta que estamos hablando de que estaban en Canaán y por la razón que ya conocemos, ellos descendieron, bajaron, porque inclusive literalmente es bajar a Egipto. No sé cómo se dice, físicamente es también un descenso, pero además espiritualmente es un descenso. Uno está en una ubicación y baja a Egipto. Y lo que hizo el pueblo de Israel, que estaban en Canaán, pero hubo hambruna, bajaron a la estrechez. Esto desde el punto de vista Sod, ¿qué significa? Ahora, ubiquémonos primero en el contexto. ¿Quién es Israel? ¿Quién es Jacob? Jacob es, en el árbol de la vida, es Tiferet. Que Tiferet es la conciencia de Gesed, Geburá, que es Abraham. O sea, literalmente Tiferet es hijo de Gesed, Geburá, Abraham y de Isaac, ¿cierto? Viene Tiferet, que es el arquetipo de esto. Pero este Tiferet baja a Misraín. Esta conciencia baja a la estrechez. ¿Qué significa bajar a la estrechez? Es que hay momentos en que todos tenemos que bajar a la estrechez. ¿Qué es eso? ¿Qué significa bajar? Y bajar se da de muchas maneras. Uno baja a la estrechez, dicen los sabios, aunque sea una vez en cada encarnación, uno va a la estrechez, o también uno lo puede ver desde el punto de vista de que muchos aspectos de mi vida pueden estar en este momento en estrechez, en Misraín, en Egipto, ¿cierto? Entonces, es esclavitud. Inclusive una de las definiciones de estrechez, dicen los sabios antes de nosotros cuando hablamos del contrato del alma, el mismo hecho de encarnar es estrechez, porque venimos de un lugar de libertad, que el alma está libre arriba, ¿cierto? Y cuando decide meterse en este cuerpo, en esta estrechez, que es este cuerpo físico, es un Egipto, para el alma es un Egipto. Y aquí cumple todos sus propósitos, sus tikkunim en esta estrechez. Ese es uno de los grandes, definiciones de estrechez. Pero hay esclavitud y ninguna esclavitud se da de repente. No es que de la noche a la mañana yo amanecí en esclavitud. Dese cuenta, venimos hablando de la historia del pueblo de Israel, que estaban allá y que ellos descendieron, pero ellos no sabían que iban a la estrechez. Y por eso decía yo hace un momentico que no olvidemos especialmente el último capítulo de Génesis, cuando está hablando Jacob y que bendice a sus hijos. Jacob era un profeta espectacular, dicen los sabios, y él sabía, él había visto, a él se le reveló en visión que sus hijos, sus descendientes, iban a estar en esclavitud por 400 años. Y en un momento, si uno hace esa lectura, en un momento cuando él comienza a bendecir a los hijos, parece que les va a decir qué va a pasar hacia el futuro, pero él de pronto cambia abruptamente
y cambia el tema y comienza otro tema, porque él se da cuenta, dice, yo no puedo decirles que va, ¿cómo les digo yo a mis hijos? Todos van a ir, se van a quedar en Egipto 400 años como esclavos, van a vivir esto, que sí, después van a estar en libertad y van a estar en la tierra prometida, pero después de pasar por estos 400 años. Entonces, él no decide, obviamente yo no les puedo decir eso a mis hijos, pero no quiere decir que él no lo sabía. Él lo vio y lo supo de antemano. Por eso él decide bajar, y lo primero que hace en ese estado de conciencia, él dice, yo bajo a Egipto y bajo a la estrechez, pero hay una cosa que parece un detalle menor, pero no lo es. Cuando Jacob dice, yo muero en Egipto, pero no me entierren en Egipto. No me entierren en Egipto, yo no quiero ser parte de Egipto, porque uno es cuando se fusiona. Si él hubiera aceptado que lo hubieran enterrado en Egipto, había hecho parte de Egipto, se había vuelto como Egipto. Pero él dice, yo bajo a Egipto, yo voy a la estrechez, yo voy a mi experiencia, pero a mí me devuelven a mi tierra. ¿Sí? Esa es una manera de ¿qué? De que uno es consciente de que yo puedo llegar a momentos de estrechez, pero yo no me fusiono con la estrechez. No hago parte de la estrechez, no me quedo ahí, siempre voy a aspirar a mi lugar, que es la libertad. ¿Sí? Entonces, decía yo que uno no llega de repente a la esclavitud en ningún estado de todos los estados de estrechez que nosotros tenemos. Toda esclavitud siempre comienza con caminos de rosas, ¿no? Con cartas bonitas, con cartas de amor, con regalitos, con cosas de esas. Cuando uno se da cuenta, ya resultó en ese estado, porque uno al principio cree que va para el paraíso, pero está yendo es para la esclavitud, para Egipto. Y a este estado de Egipto bajó Jacob, y él sabía, como dije antes, lo que iba a ocurrir, y sin embargo bajó. Recordemos que Jacob, nuevamente, es Tiferet, ¿cierto? Que es esa proyección de Gesed y Geburah, y esa conciencia completa, plena, que puede manifestarse a través de la verdad. Tiferet es Emet, ¿cierto? La verdad, ese Tiferet, se permite bajar a Egipto, se permite experimentar la esclavitud, pero no quedarse ahí. Porque el Tiferet vio que era necesario bajar, y a veces es necesario meternos en sitios de oscuridad, en sitios de estrechez, en sitios de incomodidad, porque hace parte de nuestro crecimiento. No hay otra manera de podernos elevar que no sea a través del sufrimiento y de esto. Por eso Jacob dijo, yo voy a Egipto con ustedes, y él bajó, ¿cierto? Pero no me entierren ahí, y no pertenezco a ese lugar. Y eso es lo que yo quería, al menos respecto del versículo 1 de Shemot, porque ahora, una cosa cuando dice nombres, Shemot es nombres, que la traducción que nos dieron como Éxodo no es exacta, pero Shemot también indica algo muy importante, nombres, que es Shem, que es el nombre del Eterno también, Shem. ¿Por qué es importante Shemot? Porque nosotros como hijos de Dios, como Elohim que somos, tenemos la particularidad de poder nombrar. Y cuando uno nombra algo, cuando yo le doy nombre a algo, yo tengo poder sobre lo que nombro. Si alguien no me nombra, tiene poder sobre mí. Por eso uno no se debe dejar, y lo hemos hablado ya en otras oportunidades, ni cambiarse los nombres, ni dejar que otro le ponga a uno nombres, porque eso implica poder sobre la persona, ¿cierto? Miren que en Génesis lo primero que Dios le dice a Adán es, colócale nombres a todas las cosas. Y sobre todas las cosas tenía poder, porque todo lo que uno nombra tiene poder. A lo que yo acepto que le pongan nombre, estoy aceptando que tengan poder sobre eso. Entonces uno no debe permitir y esa es una de las enseñanzas de esta parashá, que es el nombre. Hubo unas características que tuvo el pueblo de Israel, y quiero referirme de una vez a eso es que el pueblo de Israel conservó 3 cosas básicas, aún en esclavitud en Egipto, que fue, ellos nunca permitieron que se les cambiara el nombre, salvo a José, pero él conservó siempre su identidad, pero dentro del pueblo tenía otro nombre. Pero todo el pueblo de Israel en general siempre conservó sus nombres. ¿Qué más conservaron? Su lengua.
nunca permitieron la lashon, nunca permitieron que se les cambiara su idioma, su forma de expresión, ¿cierto? O sea, el nombre es importante para conservar el poder, la lengua, y otra cosa que es particular en ellos, su vestido, sus vestiduras. Nunca tampoco permitieron que se les cambiara. Y esos tres son identidad. Tanto el nombre es identidad, la lengua es identidad y el vestuario es identidad. Y uno debe siempre procurar eso. Por eso es que uno dice que como uno se vista, lo tratan. A uno lo tratan según cómo se vista. ¿Sí o no? Pero así. Si yo me he visto, si a mí me ven de harapos, de mal vestido, maestro, lo tratan a uno así. Pero si lo ven a uno elegante, bien puesto, y dice, ahí va el gerente, ahí va el presidente, ahí va, ¿cierto? Así lo tienen que ver a uno. Y el porte, y uno mismo tiene que darse eso. Y así como uno se viste, y así como uno habla, y así como uno se expresa, así lo tratan a uno. ¿Sí? Eso es identidad. Y si hay algo de lo que el pueblo de Israel sabe, es de identidad. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por los aportes. Sí, Bueno, muy leyendo valioso. también a Abraham Askenazi, él dice que estas 6 semanas, que son las 6 semanas que cubren las parachá, ¿no? Los seis Sí. capítulos de la paracha. Sí, Baera, Bob, Bechalach, Yitro, Mishpatim, ¿sí? Ujú. Y que durante estas semanas tenemos la habilidad de retomar cualquier luz que hayamos entregado o desperdiciado a través de nuestras acciones egoístas, ¿sí? A través del deseo de recibir para sí mismo, saliendo nuevamente de nuestro Egipto particular. Cada uno tiene que proponerse cómo salir de su Egipto particular y obviamente a través de la Techuvá, que es una buena oportunidad para Retornar. salir de esta estrechez y pasar de un nivel de conciencia estrecho, este estado de conciencia, a un estado de conciencia mucho mejor. Y tú hablabas de la Chovavim. El Chovavim es el acrónimo de las 6 porciones, de estas 6 porciones de la Torá, ¿no? Pero que también implican corregir aprovechemos estas semanas para corregir nuestras irresponsabilidades, todas aquellas cosas que uno sabe que no está cumpliendo, que está dejando atrás. Entonces que aprovechemos estas parachá para hacer las debidas correcciones personales. Bueno, también hablaba el padre de que esta es una oportunidad para un viaje del ego hacia el alma, pasar del ego hacia el alma, que nos va a permitir un ascenso. Cada uno lo podrá hacer en la medida en que lo anhelemos, lo añoremos y podamos revisar pues todas nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras formas de actuar. Pero hay algo que me llamó la atención, es porque el faraón ordena matar los varones, ¿sí? Y es porque el varón es la fuerza del Seir Ampin. Desde el punto de vista espiritual es cortar el flujo divino hacia Malhut. Bueno, eso, cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Y de ahí también la importancia del varón en el hogar, también de tener el primer hijo varón, ¿no? No es porque nosotras valgamos menos, no, pero los varones tienen una connotación espiritual muy importante que tenemos que entenderla y aceptarla, porque si son cobertura para nosotros, ¿sí? Entonces pues el varón no puede tener cualquier connotación espiritual. Perdón, Daguito, respecto a lo que tú estás comentando, en la paracha, obviamente llega el momento en que el faraón manda matar a todos los niños que nazcan varones. Y obviamente dicen algunos comentaristas de la Torá que en algún momento algunos hogares dijeron, mejor no tengamos hijos porque pues si nace varón nos lo van a matar. Y fueron reprendidos fuertemente, porque le dijeron, ustedes están peor
que Faraón, porque Faraón mandó matar solamente los varones, pero si ustedes van a matar no solamente varones y mujeres también, si no tienen hijos. Entonces, ellos ahí sí, y es cuando dicen reproducirse y empiezan a reproducirse. Pero me parece particular ese, yo nunca lo había visto de esa manera, porque el hecho de abstenerse de tener hijos implicaba no solamente no tener varones, sino, o sea, el riesgo de que mataran a los varones, sino que de hecho les estaban negando la oportunidad también a las mujeres. Claro, y es lo que ahora los jóvenes, ¿no? Todos dicen, ¿para qué tenemos hijos en este mundo tan terrible de guerras, de cuestiones económicas? Eso es mejor no tener hijos, y es la idea que se vende ahora. Quiero comentarles también otra, bueno, anoche leímos esta paracha y tuvimos un debate con Juan David muy fuerte, casi no, porque dijo Juan, no, con este texto, dijo, yo nunca había visto este texto, y si este texto dice lo que dice, se me cayó todo el andamiaje y se iba desencajando. ¿Sí? Y aquí cuando dice, y Pablo es testigo, estuvo muy interesante, cuando dice aquí en el verso 21, no, es aquí donde es que dice, ¿cuál era el versículo? Sí, sí, es aquí, el verso 4:21, dice, y dijo Yuhei Bajei a Moche, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Como dice Juan, entonces, libre albedrío. Entonces sí es cierto que no existe el libre albedrío, porque yo siempre he dicho, obviamente hay una visión que es amplia, o sea, es muy difícil de entender, pero que obviamente en esta dimensión, mientras estemos en esta dimensión de la dualidad, pues obviamente tenemos libre albedrío. Pero si lo vemos desde una óptica mucho más de la unidad, pues hay un plan que tiene el Eterno, sí. y es muy difícil entender. Entonces él se me iba descomponiendo y tuvimos porque dijo, entonces sí, si no tenemos libre albedrío, apague y vamos, porque aquí ya somos unos robots, o sea, hacemos lo que tenemos que hacer y punto. Entonces, sí, entonces no tocó explicarle, no, mire, es que somos estados de conciencia. Y esto que está representando ahorita, ese conflicto interno que tiene, es un estado de conciencia que está bien que ocurra, ¿sí me entiendes? Y entonces ya empezó a bajar y empezó a descender. Y fue muy interesante, estuvo muy bueno la discusión. Sí. Porque es que, digamos que nosotros siempre hemos visto la Torá, o más bien como el discernimiento de la Torá, como algo que alguien lo traía y lo hablaba, y ya, uno daba por hecho de que eso era una verdad. Pero cuando uno logra, por ejemplo, poder discutir como hacen los rabinos y como se hace en las sinagogas y en las discusiones, pues eso genera que haya una capacidad de pensar, de discernir, de reflexionar sobre el texto, pero sobre todo de reflexionarlo para uno, porque antes nosotros reflexionábamos los textos para los demás, o sea, uno los enseñaba, traía, hablaba, y nunca hacía una reflexión hacia uno mismo frente al texto que estaba revisando. ¿Qué significa eso? Que uno pues podía quedarse en el nivel literal o en otro nivel, pero que a mí me impacta el hecho de que nosotros podamos pasar de este nivel de los sentidos al nivel espiritual, porque todo lo que hay en mi cotidianidad está hecho para que mis sentidos lo vean, y la lógica y la razón, por ejemplo, son elementos que dan sentido a eso que uno ve, que observa, que contextualiza. Cuando alguien se sale de ese parámetro, pues genera unos conflictos muy altos, porque lo va a ver desde otra dimensión. Hay dos cosas que a mí me parecieron muy lindas en términos de esta parachá con nosotros, y son esta. Cuando Moche llega a Horeb, que es el lugar donde él tiene ese encuentro con el Eterno, Horeb es un monte que el Padre ya no lo entregó en la casa, ¿cierto? El Señor me entregó ese monte hace 3 años, me dijo, toma este monte, yo te lo entrego. Pero yo nunca entendí para qué me decía, toma este monte y yo te lo entrego. Ahora con el trabajo que he venido haciendo en el último año, donde él me habló desde Gesed, que es una de mis funciones como la sefirá que tengo, pero la otra es Nexa, que representa a Moche.
Y mirando esto, cuando el padre llama a Moché, lo llama por su nombre, y volvemos al nombre. Le dice Moisés, Moché, Moché, 2 veces. ¿Por qué 2 veces y no 3 o 4 o 1? Y es que 2 significa casa. O sea, cuando él lo llama 2 veces, le está diciendo retorna a mí, retorna a tu creación, retorna a donde tú fuiste hecho. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés frente a eso? Heme aquí, o sea, ineni, igual que Abraham. O sea, entonces uno dice, bueno, pero un momento, Moisés fue formado en Egipto, no fue formado en la Torá, no fue formado con un rabino, él toda su vida estuvo a órdenes del faraón, ¿cierto? O sea, se formó a través de ese contexto, pero ahí es donde viene y resalta el tema de Israel que hablábamos hoy. O sea, no se necesita tener esto porque ya está en el alma de nosotros, ese conocimiento ya está puesto en el interior. Y él lo que recibe es una frecuencia de la voz del Padre que resuena tan profunda en él que no hay otra opción que decir, heme aquí, yo soy el que soy, yo soy, esa palabra que él le da resuena en Moisés y él dice, yo soy Moisés. O sea, yo soy el que tú creaste, yo soy el diseño que tú hiciste, no soy otra persona. Y en ese contexto me pareció algo muy, pero muy lindo, porque cuando él lo envía, ¿qué le dice a Moisés? Le dice, y oirán tu voz. ¿Por qué no le dice, y verán tus milagros, y verán la acción del poder de la vara? No, le dice, y oirán tu voz. Yo le preguntaba al padre y me decía él, ¿por qué eso? Porque Moché representa Nesak, que es una frecuencia de expansión, es una frecuencia masculina, ¿sí? Y mire qué representa, representa victoria, eternidad, persistencia. ¿Qué iban a escuchar los israelíes cuando él les hablaba? Lo que emanaba de Moché iba a resignificar en ellos la victoria que el Padre les había dado, la persistencia que ellos iban a tener y la eternidad que representaba Israel a través de la voz, o sea, a través de ese contexto. Entonces, a mí me parece muy hermoso porque hoy hablábamos de la palabra, de la voz, de la expresión de uno. Y cada vez que nosotros utilizamos mal la expresión, mal las palabras, pues lo que estamos es perdiendo nuestra capacidad de transportar esa energía de nuestro diseño y nuestra creación. Entonces, yo pensaba con esto 2 cosas. Cuando estuvimos en el matrimonio de Mark y de Elizabeth en Jerusalén, el Padre nos entregó una medida de fe, ¿cierto? Poder ir a una dimensión más alta en esa medida de fe. ¿Y qué significaría eso hoy en torno a esto que estamos trabajando? ¿Cierto? Significaría que somos capaces de ir a esa dimensión de la que el Padre nos habla hoy y poder oscilar en esa frecuencia, poder caminar en esa frecuencia, poder actuar en esa frecuencia y por tanto expandirnos a la dimensión que el Padre ha dicho que somos cada uno en la casa. Entonces a mí me pareció preciosísimo esto porque es volver a lo que ya el Padre nos ha dicho en la casa que somos y la manera como Él ha representado, por ejemplo, la energía a través de la frecuencia de la voz. Entonces, a veces a mí me sucedía que yo escuchaba mi voz en una grabación y no me gustaba, como no me gustaba mi nombre de Berto. Y yo decía, ¿por qué no me gustan esas 2 cosas? Y es porque yo desde mi ego construí una imagen de Dago diferente a la que yo tengo con el Padre cuando Él me llama por mi nombre. Y eso a mí me parecía esa voz que yo tenía falsa, como algo que no correspondía a mí mismo. Y me chocaba y me molestaba. Y he venido trabajando en eso para aceptar mi nombre y para aceptar que lo que yo puedo emitir en la frecuencia de mi voz tiene una dimensión de sobrenaturalidad en el Padre. Daguito, frente a lo que tú estás diciendo, respecto al nombre de Moisés, dice la paracha que cuando sucedió lo del río Moché, el niño tenía 3 meses. Y si pensamos en lo normal, en lo literal, un niño a los 3 meses ya tenía nombre. ¿Cuál era el nombre de ese niño? Tenía que tener un nombre. No se menciona, pero debería tener un nombre. Desde que uno nace, él tiene un nombre. La Torá no lo menciona. Sin embargo, quien le da el nombre, y vuelvo aquí,
nombre, quien le da el nombre es la hija del faraón y lo llama Moshe. Y dice, ¿por qué lo llama Moshe? Y esto. Pero, y no es que lo que a mí más me parece hermoso es que, aunque ese nombre se lo da a la hija de faraón, Dios lo llama por ese nombre. Moshe, Moshe, ¿cierto? Es Dios quien le confirma, le dice. Y cuando dice 2 veces también se refiere dicen los sabios, que así como a Samuel, el Eterno lo está llamando en su integridad, tanto en lo físico como en lo espiritual. O sea, está llamándome a mí como el personaje, como Juvenal, pero está llamando mi alma también. Y por eso él le dice, Inés, aquí. Eso me parece muy lindo. Otra cosa respecto de la zarza es que me pareció muy interesante el estado de Moisés. ¿Qué era Moisés cuando vio la zarza? ¿Recuerdas, Aguito? Era pastor, roí. Y como pastor lo llamó en la zarza. No tenía otra condición. Él estaba, y no era una condición natural en él, porque él había crecido allá y no sabía nada, pero aprendió ahí con su suegro y con su esposa, aprendió a pastorear. Y en la condición de pastor, el Señor lo llamó. Y entonces me parece a mí muy interesante, porque es una condición que si uno lo ve un poquito con la lupa del SOT, eso tiene unas implicaciones muy profundas, ¿cierto? Del estado en que lo llama, porque a él lo llamaba era eso, a cuidar su rebaño, a sacar sus ovejas, a traer su pueblo de la esclavitud. Entonces todo eso me parece muy lindo y aprende uno a mirar las cosas de una manera totalmente diferente y muy lindo. Muchas gracias. El padre necesitaba un Moisés preparado, formado. Si él hubiera crecido en medio de la esclavitud y de la sumisión, no hubiera podido desarrollar el mismo liderazgo que desarrolló, porque había tenido la educación que le dieron allá en medio en Egipto. La educación lo necesitaba, con una educación para eso. Entonces también tenemos que tener formación, tenemos que prepararnos, tenemos que aprender muchas cosas, porque no solamente es revelación, sino estar a la altura para cuando tengamos que desempeñar una función o un liderazgo. Y eso le pasó a Moisés. Una cosa que no entendí, Daguito, es que la Torah menciona ahí cuando llega Moshe a donde las ovejas, por primera vez que tiene el contacto allá con las ovejas y defiende a las hijas de Yetro, menciona un Reuel. Yo creo que es el mismo. Yo creo que se llamaba Reuel Yetro, ¿no? Que el Porque tema ahí le cambia el nombre y uno no se da cuenta por qué aparece otro nombre. Yo quedé confundido porque primero dice Reuel y luego dice, y fue donde su suegro Yitro. Entonces uno dice, pero yo supuse que es el mismo nombre, quizá en 2 contextos, porque luego Yetro es una significación distinta al nombre de Reuel, porque Reuel es tal vez su nombre natural o como era llamado. Ahí sí, ahí quedé pensativo en esas 2 cosas, pero como en una coma de contexto final de hoy, mira todo lo que uno puede trabajar a partir de lo que hemos hablado para nosotros mismos. O sea, qué cosas tan valiosas y tan importantes. Cómo Moisés logra esa conexión, o sea, ese salto para llegar a esa dimensión de sobrenaturalidad. Y cómo logra comprender muchas de las cosas. Otra cosa que a mí me impactó mucho es Séfora, porque fíjese que Séfora corta el prepucio de Gerson y lo lanza, ¿cierto? Y mire la palabra que dice ahí. Dice, cuando pasa este suceso, ella lo que dice es, esposo de sangre eres, y ella no era pues israelí, y no tenía por qué cortarle el prepucio de su hijo y lanzarlo, cosa que ni siquiera se hace el mismo Moisés. O sea, este es otro tema que me pareció muy hermoso, porque no cita la circuncisión después de Abraham, no se vuelve a citar como un elemento, digamos, de esa importancia. Pero cuando trabajamos Hanukkah, dijimos que, por ejemplo, cuáles eran las 3 elementos que los griegos querían quitar, que era la lectura de la Torá,
que era la circuncisión y era el Temar Shabbat, ¿cierto? Y si uno mira esos tres elementos, son la identidad del pueblo de Israel, en todo su contexto y en todo lo que hemos hablado. Exacto, y entonces a mí eso me pareció muy interesante porque Séfora no es citada en la Torá, o sea, no aparece como un personaje importante, digamos, o descrita ni como matriarca, ni tampoco la nombran para describirla a ella, pero mira la acción de ella. O sea, era una mujer con un conocimiento que pudo en ese momento salvar la vida del hijo de Moisés, porque dice que pues venía la muerte sobre él por no haberlo circuncidado. Entonces, eso me pareció también muy lindo. Sí, Alciri, te ibas a... Me preguntaba, Moisés sí tenía que ser circuncidado, ¿cierto? Porque como pues lo circuncidan a los 8 días. Sí. Ah, sí. A los 8 días los circuncidan de acuerdo con la Y costumbre. la otra es que los hebreos no sabían escribir, ¿cierto? Los hebreos no escribían, entonces Moisés tuvo que ser instruido hasta en escritura porque por ello Ajá. él fue el que escribió toda la... Exacto, es que libro. fíjate que lo que decía Mari, o sea, él fue formado como príncipe. A veces nosotros no logramos hacer ese equilibrio, o sea, porque obviamente se necesita formación, obviamente se necesita contexto espiritual, pero todo en esa relación se establece para vida. Eso es lo que el Padre nos da. Entonces fíjense, por ejemplo, en la casa, yo siempre pienso en estas parachá y la reflexiono con nosotros. Lo que el Padre les ha entregado a los jóvenes de la casa, las oportunidades de formarse, los lugares de formación, académicamente hablando, ¿sí? La inteligencia que les ha proveído. O sea, porque lo que viene para la casa es que tal vez nosotros no lo hemos alcanzado a dimensionar, pero lo que necesitamos para ir a 7 lugares sobre la tierra y hacer lo que el Padre nos ha enviado a hacer, no es solamente tener una obediencia a, sino es estar preparados para, porque vamos a tener que enfrentar muchas de estas cosas como las que enfrentó el pueblo de Israel, de su estrechez, de tener la capacidad de vencer, de salir de esos lugares, de llegar a estados de conciencia superiores, y eso me parece muy lindo porque ratifica, con lo que cerramos el año 2025 fue cuando el Señor a través de Amelita decía, Monte Gerizim es un proyecto del Padre. O sea, cuando ella dijo eso, es un proyecto de esa dimensión más allá de Keter, de esa dimensión de la Ein Sof, de esa dimensión de estos mundos que hemos estado hablando, de los Olamot espirituales. O sea, es un tema muy, muy profundo. Y cuando el Padre nos llama a nosotros, como llamó a Moisés, tenemos que sentirnos honrados de que el Padre nos haya llamado para desarrollar un proyecto de esa magnitud en medio de nosotros y en medio de la tierra. O sea, yo siempre he creído que Él nos vio y nos ve con esa mirada, porque cuando Él se presenta a Moisés le dice, yo soy el que soy, pero yo soy el que seré. O sea, mi tiempo es totalmente distinto al tiempo que ustedes ven, no es lineal, es un tiempo totalmente distinto. Entonces eso me ha parecido muy lindo para este propósito del 2026. Ya también para terminar, volviendo al contexto de los nombres, en la Torá los nombres de los montes, por ejemplo, tienen una significación de bueno. Si uno es bueno, mientras que los valles siempre denotan algo malo. Yo digo, a nosotros el Señor nos dio nombre de un monte, o sea, es un nombre bueno. De hecho, tierra buena, ¿cierto? Monte Gerizim es tierra de bendición. Entonces, y no, por ejemplo, el valle de la sombra y de la muerte. Bueno, no de un valle, pero en el contexto de la Torá, el significado de valle siempre tiene una connotación negativa, mientras que los montes tienen connotaciones positivas. Sí. Para ponerle una coma a este primer momento de Shabbat, está nuestro apóstol Jacopo con el Shema Israel. Amén. Jacopo, la energía del Shema es poderosa. Tú más adelante vas a entender la importancia, o sea, sentirte tú privilegiado de poder leer el Shema es maravilloso.
Vamos, cachetes, vamos, cachetes. Y es que adicionalmente a Jacopo el padre lo llamó como un apóstol de Torá. O sea, ese es un tema profundo que quizá no hemos indagado mucho, porque hay palabras que el Eterno nos entrega, como esa que me dio a mí. En un cumpleaños me dijo, te entrego el monte Hebrón. Y yo pues, dije, sí Señor, gracias, pero ¿qué significa eso? ¿Para qué funciona? ¿Cómo sirve? ¿Quién estuvo allí? ¿Qué sucedió en ese lugar? Pues uno lo deja ahí como en stand-by. Listo, Jacopo. Estamos preparados para escucharte, hijo. Muchas Amén. gracias. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Elehad. Baruch Shem Kevod, Baruchu Tot Leolam Vaed. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantarás. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 4, 9. Amén. Amén. Muchas gracias, hijo.